ahí no hay hornos, dése cuenta, esto aquí nada más era un campo de adiestramiento. Exacto. Para poder entonces montarse en esa narrativa. Las hipótesis centrales de quienes lograron entrar por primera vez, digamos, ya a excavar, a tomar las fotos y etcétera en marzo y a denunciarlo públicamente, pues era eso, ¿no? Que era un centro de tortura, de esclavitud, pero también de exterminio. ¿Y por qué esa palabra? Pues porque se mataba masivamente a las personas. Ay, tú tienes en el libro un testimonio que a mí me estremeció cuando dice que dejaban los cuerpos al sol para que se secaran y entonces era más fácil triturarlos. Y ahí el gran debate ha sido si era si era un campo de adiestramiento, que es como se le llama, ligado evidentemente al cártel Jalisco Nueva Generación, o si era un campo de exterminio, que es lo que la autoridad ha intentado negar de manera sistemática. Es un tema semántico, claro, pero en el fondo tiene que ver con reconocer una realidad o no reconocerla. Claro. Las madres reconocen, y tú como periodista, ¿coincides con el diagnóstico de exterminio? Sí, coincido y lo explico un poco en el libro también, porque basándonos en los términos internacionales del manejo del concepto de exterminio, que es el asesinato sistemático y masivo de personas por parte de un grupo que no cumple el objetivo de ese grupo, y en este caso el grupo que los está asesinando son los criminales para los que no les sirven. ¿Por qué? Porque no sirven físicamente, porque no quisieron ser esclavos, porque no quisieron trabajar para ellos, pues es un exterminio. Ahora, los testimonios a los que yo tuve acceso y que concuerdan en algunos en tiempo y espacio y algunos no en tiempo, pero sí en que estuvieron en el Rancho Izaguirre, pues también coinciden en que quien no se dejaba era asesinado de inmediato y que llegaban por decenas, por cientos de jóvenes que habían sido atraídos, la mayoría de ellos por ofertas laborales falsas, ¿no? Que eran tramposas. Entonces, a quien se resistía, a quien decía, no, yo no quiero esto para mí, etcétera, era asesinato inmediato, era perder la vida ahí mismo. A mí una de las cosas que más me duele del tema del Rancho Izaguirre es que durante mucho tiempo muchos periodistas, autoridades, activistas hemos intentado hacer un esfuerzo por desmitificar la vida en el crimen organizado. Porque además la narcocultura, te he dicho, es una vida increíble, vas a tener camionetas, lujos, mujeres. Y este esfuerzo me parece que con el tiempo hemos logrado meter un poco esa idea. Y muchas de las personas, de los jóvenes que llegaron a Rancho Izaguirre, estaban buscando trabajo. Es decir, no estaban buscando meterse al crimen organizado, sino que a los 18, 19 años, 20 años, estaban buscando tener un ingreso por la derecha, tener tal vez su primer empleo, una ocupación de verano, de invierno, para poder tener un dinero extra. Es decir, eran chicos en la mayoría que estaban buscando una vida honesta. Y ahí quisiera preguntarte, ¿cuál era el perfil de las personas que llegaban al Rancho Izaguirre, tomando en cuenta también que muchos estaban engañados y que además había un modus operandi bastante claro? Las centrales camioneras eran puntos donde se pegaban ofertas de trabajo falsas y ahí sucedía el primer paso del enganche para que terminaran en Rancho Izaguirre. Sí, pues mira, algunos el común denominador es que al menos los que llegaron de manera reclutados con trampas o de manera engañosa, buscaban trabajo, eso sí, buscaban superarse, buscaban una oportunidad. Eran jóvenes entre 15 y 35 años, había casos de hombres más grandes que ese era otro perfil de enganchamiento, que en un momento lo explico, y que veían oportunidades por internet, por Facebook, por WhatsApp, algunas colocadas en el centro de sus ciudades. Hablo desde Tepic, se traían a los jóvenes, hasta la central camionera, por supuesto, también de Tlaquepaque específicamente, que es la zona conurbada ahí en Guadalajara, y les ofrecían de todo, desde ser chofer de camiones, chofer de taxis, cuidar bodegas, pero también atrajeron a médicos, ingenieros con falsos congresos que les inventaban y que de alguna manera pues caían. Wow. También hubo personas profesionistas que les ofrecían salarios mucho más altos. Otras de las maneras en que operaban o que los enganchaban o los convencían era, pues les daban todas las indicaciones de los datos de una empresa, o sea, de RFC, etcétera, para que pareciera que eran empresas establecidas, y siempre la indicación era la misma. Llegas a la central camionera, por eso era alrededor de Jalisco y alrededor de Guadalajara, y de ahí te mandamos un Uber en la empresa,
llegaban de día, la mayoría, porque pude hablar con los taxistas de la central de autobuses, llegaban la mayoría de día, pues que iban a sospechar, ¿no? Que llegaba una camioneta por ti o un carro sedán por ti, claro. pero del auto sedán ya los trasladaban a otra camioneta y ahí eran amenazados y de ahí ya no volvían a salir. Una vez que llegaban a esa camioneta donde los amenazaban con armas largas o cortas, dependiendo del caso, les reiniciaban sus teléfonos de fábrica y ya nunca más volvían sus familias a saber de ellos. Por eso es que la central camionera se llenó de denuncias de desaparecidos. Hay una anécdota que platico yo que me pareció escalofriante, que fue cuando Indira Navarro pues se enfrenta con el gobernador y le dice, oiga, dice usted que son 19 desaparecidos en la central camionera, pero a mí me llegan aquí muchas más personas. Entonces ella pone un anuncio en la página de Facebook de Guerreros Buscadores y dice, tu hijo o hija se desapareció en la central camionera, búscame. Y esa gente pensó que Indira tenía datos y él dice que se le llena el buzón y que entonces se da cuenta de la magnitud del problema y lo empiezan a denunciar. Pero pues las autoridades por su parte pues decían que no. Entonces esa era uno de los perfiles, ¿no? Los jóvenes, hombres y mujeres, aunque hemos visto la mayoría hombres, sí, llegaban a buscar trabajo de lo que sea, con mejores oportunidades, les ofrecían que les iban a dar hospedaje, que iban a tener vacaciones al primer mes y demás, puras cosas que sonaban atractivas en un México en el que hay pocas oportunidades y eso es muy doloroso. Y luego tenían otro método que era el de enganchar a hombres entre 30, 40 años, mujeres que les hacían videollamadas, mujeres pues con un buen aspecto físico y demás, y que les inventaban historias como que se acababan de quedar viudas, que querían un hombre cerca de ellas, que fueran a visitarlas a Guadalajara, que ellas les iban a mandar el Uber, que le dijeran a sus esposas que iban a de trabajo, y así fueron enganchando varios hombres que iban supuestamente a citas con mujeres viudas, cuando realmente lo que hacían pues era llevarlos a estos ranchos de la muerte, porque no es solo un rancho, es una serie de ranchos las que tiene el cártel ahí en Jalisco y que pues ahora sabemos, lo han dicho las autoridades y lo han dicho testigos también ante la fiscalía, que al menos se habla de entre 40 ranchos o campamentos, ¿no? Que son campamentos improvisados en un circuito en varios puntos del estado, pero los principales desde Tala hasta Puerto Vallarta. Yo recuerdo cuando entré a Rancho Izaguirre, Sandra, a mí me pareció una especie de maquila de la muerte, porque de hecho, si uno lo observa viendo, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, pareciera que incluso hay pasos, pareciera que por aquí es el adiestramiento, quien sobrevive al adiestramiento por acá, quien no va para acá, y entonces acá los torturo, acá los mato, acá los extermino. A mí me pareció, sí, maquilado, una fábrica terrible, pero eso es lo que yo vi. Y tú dices, en el primer momento las madres se encuentran el exterminio. ¿Qué pasa después cuando las madres se retiran del lugar? Se empieza a generar una gran conmoción nacional y entonces la autoridad no le queda otra más que reconocer que algo terrible estaba pasando ahí. Sí, primeramente pues sabemos entra la autoridad del Estado, difunde las fotografías, lo cual, la portada del libro Testigos del Horror es una de las fotografías que difundió la misma Fiscalía Estatal y que para sorpresa de muchas personas en Jalisco dijeron, bueno, ahora sí ya van a reconocer por fin las cosas que pasan en este estado, porque hay que recordar, Jalisco, aparte de ser el estado con mayor número de desaparecidos, negó sistemáticamente que fuera un estado dominado por el cártel, dominado por los grupos criminales, donde ya no se podía ni andar en carreteras, ni tener un negocio, ni etcétera, etcétera, porque Alfaro lo negaba. Es más, borraron el padrón de desaparecidos a nivel local, con el hecho de decir si no lo nombramos no existe, ¿no? Y entonces hubo una gran conmoción, primero local, luego nacional y por supuesto internacional, que es probablemente lo que le dio una gran fuerza, ¿no? Pero recordemos lo que pasó después y que fue tristísimo y describió un sistema completo, Oscar, que entra la Fiscalía General de la República a tomar el caso, al menos las riendas mediáticamente, el fiscal Gers Manero a dar una conferencia y decir todas las contradicciones en las que cayó la autoridad estatal, lo cual nos dio una luz de esperanza como población civil, como periodistas, de decir, bueno, por fin van a ir a dar contra estas autoridades omisas o coludidas.
Y da una conferencia, hay que recordarlo, me parece el 19 de marzo, en la que dice, no, pues todo esto está mal, se hizo mal, ¿por qué quedó el rancho después de aquel enfrentamiento de septiembre sin custodia? ¿Por qué nadie del gobierno de Jalisco cuidó las prendas o lo que pudieron haber encontrado ahí, etc., etc.? E invita el fiscal general de la República a los medios a pasar al rancho. Y no solo a los medios, ¿te acuerdas? Invitó influencers. No, sí, bueno, los medios es un decir, porque llevaron a muchísimos influencers, youtubers que no trabajan con una metodología periodística, que no tienen formación de periodistas, sí, a ir, mirar, grabar, etcétera, etcétera. Pero ahora lo entendemos con el paso del tiempo, si nos quitamos un poco la máscara de ingenuidad. La doble intención que tenía eso, ¿no? Que era de alguna manera romper las cadenas de custodia criminalísticas o periciales forenses que pudieran estar ahí, pero por otra parte, que fue lo principal, decir, ahí no hay hornos, dése cuenta, esto aquí nada más era un campo de adiestramiento. Exacto. Para poder entonces montarse en esa narrativa. Y no les importó que los medios camináramos sobre cenizas, sobre cepillos de dientes, porque yo vi los cepillos de dientes, no sé tú qué viste, pero un cepillo de dientes es fundamental en un rastreo de ADN. Es ADN, claro, es saliva, es... Y ahí estaba tirado como si nada en la orilla de... Un padre que buscaba a sus hijos desesperado empieza a darle la tierra y saca una mochila Adidas, o sea, con un desaseo que nos mostró un sistema completo como país.